En mayo de 1945 terminó la guerra en Europa, dejando al continente irreconocible. Ciudades quedaron en ruinas y los gobiernos colapsaron o eran reconstruidos bajo ocupación extranjera. Para millones de alemanes étnicos fuera de las nuevas fronteras alemanas, el fin de la guerra no trajo paz ni alivio. En cambio, trajo expulsión, hambre y muerte. De 1944 a 1950, más de 12 millones de civiles alemanes fueron expulsados por la fuerza de sus hogares en Europa Central y Oriental, en una de las transferencias forzadas de población más grandes de la historia humana. Quizás sea útil empezar con una explicación de por qué ocurrieron las expulsiones. Tras la Primera Guerra Mundial, el Tratado de Versalles exigió reparaciones al Imperio Alemán y buscó evitar otra guerra en Europa. Se quitaron tierras a Alemania y se crearon nuevos países en los mapas, casi según líneas étnicas. Pero muchos alemanes étnicos quedaron viviendo en países nuevos como Checoslovaquia o Polonia. El atractivo del partido nazi en Alemania era prometer deshacer los términos injustos del Tratado de Versalles. Cuando Hitler asumió el poder, anexó Austria, alianza prohibida por el Tratado de Versalles. Después, Hitler exigió recuperar los Sudetes, región checoslovaca donde vivían 3 millones de alemanes étnicos y se concentraba gran parte de la industria pesada. Luego, el intento de reclamar gran parte de Polonia, considerado excesivo, sumió al continente en guerra. En Europa del Este, la ocupación alemana trajo fusilamientos, trabajos forzados, hambruna y casi eliminó la vida judía. Pueblos fueron incendiados y civiles atacados, millones deportados a campos de exterminio o trabajados hasta morir. Tan solo en Polonia, aproximadamente 6 millones de ciudadanos fueron asesinados, la mitad de ellos eran judíos. En Bielorrusia y Ucrania, regiones quedaron devastadas y sus poblaciones desplazadas. Colonos alemanes se mudaron a tierras ocupadas, cumpliendo los planes nazis de colonizar Europa del Este. La guerra en el frente oriental fue un conflicto racial, político y una lucha por la supervivencia nazi y la destrucción de la Unión Soviética. Los nazis decían que el judeobolchevismo era su mayor amenaza y buscaron justificar la masiva matanza industrial de lo que ellos decían que eran razas eslavas subhumanas. La Unión Soviética mostraba a los alemanes como una raza belicista. Fue este aspecto racial del conflicto el que el Ejército Rojo utilizó para justificar su venganza contra la población civil alemana después de la guerra. Para cuando terminó la guerra, el odio hacia los alemanes no era ideológico ni abstracto, era profundamente personal. Mientras el Ejército Rojo avanzaba hacia Berlín, descubría crímenes nazis y tomaba represalias de diversas formas. Los prisioneros de guerra alemanes fueron enviados a campos de trabajo forzado en Siberia, donde muchos murieron y no regresaron. Incluso era política del Ejército Rojo permitir que sus soldados participaran en algún tipo de saqueo, permitiéndoles enviar a casa sus botines de guerra. Además, ocurrieron graves agresiones sexuales generalizadas contra mujeres y niñas alemanas por el Ejército Rojo. Entre finales de 1944 y principios de 1945, el avance del Ejército Rojo causó pánico en los civiles alemanes. Para muchos, las historias de lo que había sucedido en las zonas ya ocupadas por el Ejército Rojo los impulsaron a huir. De hecho, muchos pueblos huyeron en pleno invierno. Las columnas de refugiados recorrían millas por caminos helados. Madres llevaban a sus hijos en trineos y ancianos viajaban en carretas sin protección contra el frío. No hubo intento organizado de moverlos, solo comunidades huyendo. Con temperaturas bajo cero, los niños morían congelados en el trayecto. Los refugiados ancianos colapsaban y eran abandonados ya que no podían ser llevados más lejos. Los caballos morían y eran abandonados, dejando a familias varadas en la nieve. Ya había una crisis masiva de refugiados cuando terminó la guerra. Otros intentaron escapar por mar. En enero de 1945, el barco de refugiados Wilhelm Gustloff
fue hundido en el mar Báltico por un submarino soviético. Unos 9.500 refugiados murieron a bordo, siendo el desastre marítimo más mortal de la historia. Cuando la Alemania nazi se rindió en mayo de 1945, ya habían muerto cientos de miles de refugiados alemanes. Luego los líderes políticos se centraron en fronteras, seguridad y control. Alemania se consideraba poco confiable por haber iniciado 2 guerras mundiales en una generación. Se consideraba inaceptable que las minorías alemanas siguieran dispersas en Europa del Este, y las poblaciones mixtas eran vistas como peligrosas y conflictivas. La conclusión a la que se llegó fue brutal, pero también directa: eliminar a los alemanes en conferencias durante y después de la guerra, especialmente en Potsdam. En el verano de 1945, Estados Unidos, Gran Bretaña y la Unión Soviética acordaron que las poblaciones alemanas que permanecían en Polonia, Checoslovaquia y Hungría debían ser trasladadas a la Alemania ocupada. El lenguaje era calmado, burocrático y distante. Las transferencias debían llevarse a cabo de manera ordenada y humana, pero en la práctica fue todo lo contrario. Entre 1944 y 1950 expulsaron a 12-14 millones de alemanes étnicos de sus hogares. Unos 8 millones de personas fueron expulsadas de territorios habitados por alemanes por generaciones, como Prusia Oriental, Silesia y Pomerania. Polonia y la Unión Soviética recibieron estas tierras y expulsaron a los alemanes étnicos. Más de 3 millones de alemanes de los Sudetes fueron expulsados de Checoslovaquia y cientos de miles más de Hungría, Rumania y Yugoslavia. Para 1945, la mayoría de los hombres alemanes en edad de combatir estaban muertos, presos o desaparecidos. La mayoría de los expulsados eran mujeres, niños y ancianos. En Polonia y Checoslovaquia, las expulsiones iniciaron casi al terminar la guerra, muchas veces sin planes formales. Las primeras expulsiones, llamadas salvajes, fueron realizadas por milicias y multitudes, no por autoridades locales. Las familias alemanas a menudo eran sacadas de sus casas con poca o ninguna advertencia. A algunos les daban 10-15 minutos para empacar, a otros los sacaban de inmediato, incluso de noche. Las pertenencias eran confiscadas, las casas incautadas y las tierras redistribuidas. Esto solía hacerse con humillación pública. Los alemanes debían usar brazaletes y sufrían golpizas públicas. Las mujeres enfrentaban agresiones sexuales, las cuales eran generalizadas y rara vez castigadas. Se consideraba una forma aceptable de venganza por el sufrimiento durante la guerra. En Checoslovaquia, las expulsiones recibieron un marco legal a través de los decretos de Beneš. Estas leyes quitaron la ciudadanía checa a los alemanes étnicos, confiscaron sus bienes y eliminaron su protección legal. Hay una toma misteriosa, tan sombría como enigmática. Un soldado estadounidense la filmó en un pueblo cerca de la frontera checa en mayo de 1945. La mujer, aún desconocida, aparece en la imagen con un ojo hinchado, desaliñada y exhausta. Se especula si ella está de alguna manera vinculada al ejército alemán o si era una civil. Parece estar usando un uniforme militar, pero no está claro si se lo dieron o si es su propio uniforme. Ella camina con soldados alemanes, pero no está claro si tiene relación con ellos. Soldados de las SS yacen muertos junto al camino, asesinados por checos en represalia por la ocupación brutal. Las imágenes concluyen con ella sentada junto a soldados alemanes en un campo, mostrando una breve sonrisa. Este es el alcance de nuestro conocimiento sobre esta mujer, una de las muchas que intentaron huir. Los alemanes fueron considerados colectivamente culpables por los crímenes nazis, sin importar sus acciones o creencias individuales. En junio de 1945, en Ústí-na-Labem, se atribuyó una explosión a un depósito de municiones a los quintacolumnistas alemanes que querían reiniciar la guerra. Este hecho causó histeria masiva. Multitudes checas atacaron a civiles alemanes, sacándolos de sus casas,
golpeándolos, disparándoles y arrojándolos al río. Los sobrevivientes describieron haber visto cuerpos flotando río abajo durante días. En Poslopote, cerca de 800 hombres alemanes fueron detenidos, torturados y ejecutados por fuerzas checas. Es la mayor matanza de alemanes étnicos por checos tras la Segunda Guerra Mundial, ocurriendo en todo el país. Mientras 3 millones de alemanes étnicos fueron expulsados de Checoslovaquia en la Polonia de posguerra, muchos alemanes no fueron expulsados de inmediato. Fueron enviados a campos de internamiento, algunos antes usados como campos de concentración nazis y llenados de nuevos prisioneros. A pesar de guardias e ideologías distintas, el sufrimiento era similar. Los civiles alemanes fueron retenidos en barracas sobrepobladas, con poca comida y casi sin atención médica. Las enfermedades se difundían rápido y muchos niños morían de desnutrición mientras obligaban a trabajar a la gente. Los sobrevivientes contaron que había campos con cuerpos sin enterrar porque nadie quedaba para hacerlo. Los prisioneros fueron transportados en trenes de carga hacia el oeste, los cuales estaban llenos, sucios y sin calefacción. Muchas personas murieron durante el traslado por deshidratación, enfermedades y agotamiento. Hasta 7 millones de alemanes étnicos fueron expulsados de Polonia así. En Yugoslavia, las expulsiones fueron muy letales. Los alemanes étnicos se consideraron enemigos del Estado. Sus propiedades fueron confiscadas y comunidades enteras fueron internadas en campos de trabajo. Las raciones de comida que recibían eran deliberadamente insuficientes. El trabajo forzado afectaba a hombres, mujeres y niños. Las enfermedades se propagaban y los guardias eran brutales. Los sobrevivientes recordaron campos donde los niños morían a diario. Los cuerpos no se enterraban y el hambre era constante. Pueblos completos desaparecieron. Se estima que hasta el 70% de los alemanes étnicos en Yugoslavia fueron expulsados o huyeron, y unos 55.000 murieron. Probablemente nunca se conozca el número exacto de muertes por las expulsiones. Muchos refugiados murieron huyendo, otros en campos por malas condiciones y otros meses después por desnutrición y enfermedades. Tras llegar a Alemania, se estima que al menos 500.000 de personas murieron por las expulsiones. Hay algunas estimaciones que sitúan el número de muertos entre 1.5 y 2 millones. Millones sufrieron y comunidades enteras desaparecieron tras la guerra más sangrienta de la historia. Por años, estas expulsiones casi no se mencionaron. Muchos aún desconocen que sucedieron en Europa del Este. Reconocerlas chocaba con las narrativas de liberación y resistencia en Occidente y complicaba la claridad moral de la victoria sobre el nazismo. El sufrimiento de los civiles alemanes no encajaba fácilmente en la memoria de la posguerra. Estas expulsiones de alemanes tras la Segunda Guerra Mundial no fueron un genocidio en sentido legal, pero definitivamente encaja en la descripción de limpieza étnica y limpieza étnica a una escala masiva. Estas expulsiones fueron impulsadas por el miedo, la venganza y el cálculo político. Se llevaron a cabo contra civiles que a menudo estaban indefensos y eran impotentes. Neonazis han usado estas expulsiones para desviar la atención de los crímenes del régimen nazi. Reconocerlo no justifica los crímenes nazis. Es vital reconocer lo que ocurrió después de la guerra para entender las consecuencias del odio étnico. Estas expulsiones deben recordarnos el costo humano. Nos recuerdan que la guerra no acaba limpiamente y que la violencia rara vez afecta solo a quienes la merecen. Para millones, la guerra y el sufrimiento continuaron tras 1945.